porque estamos hablando de que hay cierto porcentaje de la población que no está recibiendo esa ayuda psicológica que necesita, ¿no? En muchos casos hasta médica. Entonces, sí es bien importante que nosotros como profesionistas, pues empecemos a ahondar y sobre todo en la depresión. Me he encontrado gran diversidad de digámoslo así, de proyectos, ¿no? Que impulsan justamente la prevención y atención contra la depresión. Muchas veces cuando decimos prevención, y es algo bien difícil de decir, porque como ahorita vamos a ver, cada uno de estos trastornos que afectan directamente el estado de ánimo, en muchas ocasiones no genera quizá esta correlación con algo médico o quizá con algo que sea como corresponsable de un otro trastorno. Entonces, sí es bien importante empezar a generar esta intervención de la forma correcta, conociendo cada uno de estos trastornos y viendo, porque si nosotros empezamos a ahondar y justamente en estos proyectos, hay tres esferas que comúnmente se repiten cuando se habla de una explicación a cada uno de estos trastornos. Entonces, forman parte sí de prevenir justamente la mala praxis dentro de estos tipos de trastorno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar esto? Conociéndolo y partiendo, como yo les decía, de estas estadísticas. También me he encontrado, aparte de las estadísticas, que generan pues obviamente sí nos generan temor en algunas cosas, porque como me decía un psiquiatra, estamos muy sobrevalorados y también no está la atención necesaria, ¿no? En cuanto al ámbito médico, psiquiátrico. No hay esa corresponsabilidad y ahorita que yo he tenido la oportunidad de acudir, por ejemplo, al psiquiátrico de mi estado, pues nos damos cuenta de muchas de las carencias, ¿no? Hablando médicamente. La sobrepoblación de las personas que son internadas en los hospitales psiquiátricos, pues sí generan más problemas, ¿no? Que obviamente son de salud mental y que también generan en los mismos médicos, pues esta angustia de decir, bueno, entonces nos vemos sobrepasados en cuanto al trabajo, en cuanto a ciertos igual malos diagnósticos. Ella me comentaba de un caso, psiquiatra, que ya tenía la persona más de 20 años, con antidepresivos y con algunos otros derivados, ¿no? De los medicamentos psiquiátricos, y sin embargo no tenía depresión. Entonces sí causa ruido de, bueno, entonces cómo fue que en otro estado, otro psiquiatra giró este tratamiento, ¿no? ¿En base a qué? Si no tenía diagnóstico de depresión. Entonces, esto es un problema serio y que obviamente nos atañe a toda el área de salud mental, doctores, psiquiatras, psicólogos, psiquiatras, porque realmente a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que sufren las personas cuando no encuentran una buena intervención, un buen diagnóstico. Entonces me parece que generar un diagnóstico en base a situaciones que no son profesionales, pues sí impactan mucho en la vida de quien recibe ese diagnóstico. Entonces, hay y forman parte de esas cifras, ¿no? De tantas personas padecen depresión, tantas personas con trastorno bipolar. También tuve la oportunidad de justo hablar con este psiquiatra y estaba atendiendo a una señora aproximadamente de 40 años con trastorno bipolar tipo 2. Entonces la gente que era de primera vez como que se espantaba porque ella empezaba a hablar con naturalidad. Sin embargo, cuando le decían, ¿dónde está tu mamá? ¿No? Porque van con acompañantes, ella refirió a su mamá como una cuidadora, ¿no? Dijo, es mi cuidadora, pero creo que se quiere hacer pasar por mi mamá. Entonces empezaba a generar un discurso que no era coherente a lo que estábamos viviendo todos en ese momento, ¿no? Empezaba a decir, no, pues yo viajé por París y entonces, y no, y empezaba a relatar y me di cuenta de que la gente era como, ay, no, ¿qué le pasa? Escuché un comentario de alguien que decía, no, pues entonces sí están locos, ¿no? Me parece un comentario que comúnmente nosotros formamos parte, ¿no? De este tipo de comentarios y validarlo. Sin embargo, yo creo que ese es el principal, la principal situación del por qué nosotros no tenemos esa fuerza para hablar de la salud mental.
Cuando hablamos de salud mental, cuando le decimos a alguien, oye, debemos de gestionar programas, de ser más estratégicos en algunas esferas donde los seres humanos se desarrollan, porque hoy más que nunca hay un incremento justo de este tipo de trastornos y por lo tanto no hay calidad de vida, porque algunos los que tienen esta fortuna de acercarse a la medicina o a un médico privado, bueno, pues entonces va a tener otro tipo de seguimiento. Pero hay personas que no tienen este tipo de situaciones y entonces acuden pues, a lo que sus posibilidades, ¿no? Entonces sí es un problema primordial de salud hablar justo de todos estos trastornos y sobre todo con ese respeto que cada uno se merece. Cuando yo estaba en la universidad nos decían mucho, cuando hablábamos de depresión, me acuerdo que nos decían los profesores, siempre la gente a veces habla sin tener como este contexto y se autodiagnostica, ¿no? Cuando hay una ruptura, por ejemplo, en una pareja, y entonces la chica o el chico empieza a decir, bueno, es que estoy en la depre porque pues terminé con mi novia, ¿no? Entonces, todos es común escuchar la depre o la depresión. Y cuando tú le preguntas y contextualizas todo lo que está exponiendo de sus manifestaciones, entonces te das cuenta que hay un gran desconocimiento, ¿no? Hay situaciones en la vida cotidiana que evidentemente nos hacen que tengamos diferentes emociones y que tengamos obviamente de esas emociones se deriven diferentes sentimientos, ¿no? A corto o mediano plazo, dependiendo a la situación. Pero es muy común que las personas digan, sí, tengo depresión. O que también la mala información que nos ataca, ¿no? Diariamente en redes sociales o en algunos otros medios, que lo único que hacen es como tergiversar la información, no es información que sea adecuada, que sea certera. Entonces me parece que hay una mala información en cuanto a estos temas que son pues tan importantes, ¿no? Entonces, dando este pequeño contexto y refiriéndoles que ese es el objetivo de cada una de las charlas, ¿no? Llevarnos diferentes perspectivas sobre lo que nosotros tenemos, ¿no? O lo que conocemos de. Para generar un poquito más este preámbulo, yo elegí 6 puntos muy importantes para empezar a abrir y sobre todo la opinión. A mí me gusta mucho que durante mis charlas, y yo lo veo así, ¿no? De repente a veces tenemos dudas o de repente, bueno, pues yo tengo o tuve, ¿no? Un caso, pero pues yo no sé si lo manejé bien. Se vale que hagamos uso de la palabra para expresarnos y decir, pues yo lo manejé de esta forma, o qué vamos a hacer en diferentes contextos, o qué vamos a hacer, por ejemplo, con niños, o cómo podemos identificar las manifestaciones, la sintomatología, cómo podemos generar eso a partir de nuestra praxis diaria. Entonces, yo sí los invitaría y esto va sumamente, y lo he visto, ¿no? Que a veces hasta uno, cuando entramos a diferentes cursos, es como, bueno, quizá, no sé, a lo mejor vaya a estar incorrecto o correcto mi comentario. Para mí y desde mi perspectiva, nunca va a haber comentarios correctos o incorrectos. Cada comentario hay que saberlo abordar porque viene justamente de la praxis que hace la persona y de los recursos que tiene la persona. Entonces, empezar justo en este espacio a decir, bueno, yo opino, yo lo elaboré de esta forma, yo desconozco, ¿no? A lo mejor qué tan benéfico es tener a la mano o al alcance un amigo psiquiatra o un colega psiquiatra. Bueno, es válido. Entonces, yo sí los invito a que hagan uso ya sea del chat, si hay algunos problemas con su micrófono o levantar la mano, les damos la palabra y empezamos a dialogar. El primer punto que yo puse me parece muy relevante, ¿no? Porque se han incrementado considerablemente, como yo decía, los trastornos del estado de ánimo. Desafortunadamente estamos viviendo una etapa donde hay muchos cambios y esos cambios a veces generan que nosotros tengamos que adaptarnos a situaciones diferentes, diferentes en todos los sentidos. He visto y yo también los invito a que estudiemos las cosas, por ejemplo, la salud mental, desde esta cronología, ¿no? Históricamente, cómo hemos avanzado, inclusive cuáles son estos nuevos usos, nuevas costumbres que al ser humano de forma de verdad directa y significativa
cambian la forma en la que percibimos la vida, cambia la forma en la que nosotros podemos gozar o tener placer de alguna actividad o inclusive básico, ¿no? El sentido de la vida se ha habido influenciada justo por estos cambios históricos que hemos tenido, ¿no? Hay cosas que nos afectan de forma directa y que nos afectan de forma indirecta. Entonces, muchas cosas de estas que han cambiado muchísimo el mundo, muchísimo la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que tenemos ahora nuevas modalidades, ¿no? Por esta, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Por todo lo que vivimos después de la pandemia, se incrementó justamente la depresión y la ansiedad. Entonces, la mayoría de las personas que recurrían a instancias de salud, a lo mejor cotidianas, ¿no? Que íbamos a una consulta dental o etcétera, pues ahora hubo un incremento considerable, casi de un 90% según la ONU, justamente de todos estos, de esta sintomatología de depresión y ansiedad. Entonces, sí es importante empezar a verlo históricamente. Ojo, hay cosas que definitivamente nosotros no estamos quizá adaptados a ver con naturalidad, ¿no? Hay algunas situaciones que no estamos como muy adaptados a ese sistema. Sin embargo, sí me parece algo muy importante empezar a ahondarlo justo desde esta adaptación, ¿no? Por ejemplo, el sentido de vida. Muchos, y me he encontrado tanto en mis consultantes, como luego en las pláticas que doy, como luego con la plática con otras, con otros colaboradores, de esta necesidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y más en adolescentes, ¿qué voy a hacer en mi vida? Me contaba una señora cuando fui a dar plática a unos niños de la primaria, que había niños, ¿no? Que a esa edad de la primaria no estaban satisfechos con su etapa en la que estaban viviendo y entonces vivían constantemente, la señora lo refirió como un mundo de fantasía, como un mundo en donde yo quiero ser youtuber o yo quiero tener esto, ¿no? Sin visualizar el proceso. Entonces, justo cuando no lograban como hacer pequeñas cosas referente a lo que le gustaba, la poca tolerancia a la frustración generaba en ellos un cambio radical en sus emociones. Y entonces o eran muy expresivos o no expresaban sus emociones. Entonces ella decía, ¿qué le está pasando a nuestros niños, a nuestros adolescentes que generan como esta brecha y esta ruptura con el futuro, con las ganas de salir adelante, con esta visión que tienen de qué vamos a hacer el día de mañana? Y a mí me parece algo bien interesante, ¿no? Me parece que aquí justo estamos hablando de eso, de que hablamos de otras generaciones en donde hay perspectivas, hay panoramas que nos generan cambios en nuestra vida, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de comportarnos. Y de esos cambios, déjenme decirles, sí hay algo bien importante, ¿no? Que justamente abre la brecha de ya no callarnos, de generar esta libre expresión en muchos temas que justamente antes, y hablando de generaciones, quizá no se tocaba, pero por la necesidad del incremento de ciertos casos, por ejemplo, de abuso sexual, de la violencia, violencia de género y de algunos otros temas, nos vemos en la necesidad de hablar de ellos, ¿no? Y de hablar justamente de una gran diversidad, por ejemplo, comentaba, ¿no? Que algunas películas que son para niños intentan meter ciertos conceptos que quizá no son aptos a su edad, ¿no? Y entonces hay una gran controversia de este tipo de situaciones en donde nosotros también como profesionistas nos vemos cuestionados, ¿no? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Le hace daño, no le hace daño? ¿Le genera una afectación directa a su desarrollo? ¿Qué podemos hacer como papás? Y no me dejarán mentir, son el pan de cada día cuando se acercan a un psicólogo. Entonces, me parece ahí la importancia de decir, ok, debemos de empezar a ahondar, sí, en cada uno de estos conceptos y empezar a filtrar la información, porque hay información relevante y hay información que obviamente desencadena una confusión. Entonces, sí necesitamos meditar qué tipo de información queremos introducir en la etapa del niño, en el adolescente, pero obviamente va a generar varios cambios, ¿no? Entonces debemos de ser más que unas personas con generar un juicio, debemos de ser personas que generemos justamente oportunidades de razonar diferente.
Me parece que eso es lo importante. Entonces, en el tema de depresión, me he encontrado también con una negatividad cuando decimos, ay, ahora resulta que todo el mundo está deprimido, ¿no? Ay, ahora resulta que todo les duele, todo les pega y que la depresión es una justificación para no realizar mis actividades, que la depresión es, ¿no? Y me parecen obsoleto ese tipo de comentarios, ¿no? Que justo nos lleva al punto 2, los programas justamente para la intervención de la depresión y hablar justamente sobre cómo intervenir. Cuando nosotros empezamos a hablar de qué es la depresión, la gente a veces suele minimizar las cosas y es como, ah, sentirte triste, pues todos nos sentimos tristes, ¿no? Pero va más allá porque afecta diferentes áreas de nuestro cerebro, afecta diferentes áreas de nuestra vida en donde nos desarrollamos, en mi trabajo, con la pareja, con los hijos, y entonces eso no genera calidad de vida. Y de ahí se derivan ciertos otros padecimientos que entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Otra situación es que a la escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Un 50% más es frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Esto se debe justamente a diferentes características y a diferentes estructuras que nosotros tenemos como mujeres, por ejemplo, hablando genéticamente y hablando justamente que nosotros tenemos otra funcionalidad, hablando de organismo, pero esto no quiere decir que represente una lucha entre hombres y mujeres constantemente, no. Cuando hablamos que le da o la prevalencia de un trastorno, no hablamos de, la persona, hombre, mujer, pues sí, ¿no? Las mujeres son más sensibles, más susceptibles, entonces por eso tienen depresión. No, hablamos de otras esferas y que lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta charla que generan justamente esa afectación. Pero no quiere decir que es una lucha constante o que hablamos de un más y de un menos entre hombre y mujer. El punto número 4. Hay estigmas dentro de esta salud mental que nosotros tratamos de promover porque hay mitos que obviamente condenan a las popularmente, ¿no? Y socialmente, discriminando y limitando esta vida de millones de personas que padecen depresión, que padecen trastorno bipolar, que padecen justamente las variantes de todo y que vamos a checar en la depresión. Y entonces eso genera también un panorama terrorífico, porque entonces la depresión no se cura, porque entonces la depresión no se conlleva, no sobreviven las personas. Entonces, ese tipo de comentarios lo único que hace es que genera una confusión en justamente lo que nosotros queremos hablar de esta etapa de salud mental. Y yo a este momento históricamente le llamaría promoción a la salud mental. Generar esas estrategias suficientes y sobre todo generar ese apoyo y ese soporte para que las personas tengan calidad de vida, conozcan el trastorno y tengan esta calidad de vida. Punto número 5. Comúnmente se asocia la depresión con conductas suicidas. Pasa en la mayoría de casos, por supuesto. Sin embargo, también la conducta suicida se da bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquella persona que le dicen que tiene una enfermedad crónica degenerativa y que entonces su calidad de vida va a disminuir en ciertas actividades que tienen o en ciertas funcionalidades y que por lo tanto pues le queda un tiempo corto de vida, toman muchas veces la iniciativa de terminar con su vida. Esto lo quiero hacer mucho hincapié porque también nosotros debemos de ser razonables. Hay dentro de la depresión diferentes sintomatologías que de ello derivan ciertas conductas, ¿no? Como la conducta suicida. Sin embargo, no es algo que digas, tengo depresión igual a conducta suicida. Esa es la gran diferencia. Y nosotros también debemos ser lo suficientemente críticos para determinar en cada caso va a ser diferente y va a haber una diferente comorbilidad en caso de que lo haya dentro del cuadro depresivo. Punto número 6. Los trastornos del estado de ánimo son al menos en parte genéticos porque son heredables. Esto en base a diferentes investigaciones que se ha hecho y más en el ámbito médico, se ve mucho este modelo diátesis. Este modelo habla de esa predisposición que tenemos los seres humanos para desarrollar diferentes enfermedades y en este caso mentales, ¿no? Diferentes enfermedades que cuando nosotros hablamos tienden o pueden, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Cuando dicen todos somos propensos a la diabetes, esta palabra no quiere decir, por tus características y condiciones,
en 5 años vas a tener diabetes. No, pero quiere a decir que tenemos diferentes características o que tenemos en particular cierta sintomatología que si no la cuidamos, que si no ponemos atención, probablemente genere esta enfermedad. Eso es algo muy diferente. Entonces, este modelo que se llama diátesis, lo que nos empieza a promover justo en estos trastornos y en estas investigaciones es decir, oye, justamente por esta parte estructural que origina la depresión, hay genes, y lo vamos a ver en especial un cromosoma, que determina o que puede generar esa prevalencia en ciertas personas para desarrollar algún trastorno del estado de ánimo. Eso es algo muy diferente y hay que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de trastorno por sí solo, muchas veces genera como miedo, genera pánico, genera incluso hasta tensión, ¿no? Porque es como nos genera un pronóstico el más pesimista, ¿no? Es que, bueno, entonces ya no va a tener como cotidianamente sus actividades, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, cuando nosotros como psicólogos o como psiquiatras hablamos de la salud mental y sobre todo hablamos de que hay trastornos, bueno, entonces, ¿qué quiere decir, no? Que no, la persona no va a volver a tener o a retomar su vida de forma normal. Bueno, este término se refiere, y más en el ámbito médico, se utiliza para describir una alteración, una anomalía de, obviamente, esta funcionalidad física o mental. Los trastornos pueden ser resultado de una variedad de factores, incluyendo factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Como yo les decía, y quiero que cuando vayamos desglosando, no hay que olvidarnos de estas tres esferas muy importantes que lo vamos a retomar al finalizar la explicación de cada uno de estos trastornos para que nosotros podamos entender, ok, ocurre por esto, hay una influencia de esto, y sí, cuando nosotros tenemos desde pequeñitos cierto contacto a situaciones muy estresantes o a eventos traumáticos, efectivamente pasa algo en nuestro cerebro. Abarca también un gran espectro muy amplio de condiciones y de enfermedades. Cuando nosotros hablamos de espectro, no sé si alguien de aquí sepa qué es espectro, a qué llamamos espectro. Justamente hablando en este tema, cuando nos decimos que hay espectros, por ejemplo, cuando se dice el espectro autista, ¿no? Cuando hablamos de un espectro es que hay una gran variabilidad de esta sintomatología en específico o de este trastorno. Hay diferentes grados y a veces cada uno de estos grados va a conllevar diferente sintomatología, diferente duración, o sea, diferentes manifestaciones. A eso hablamos de que hay un espectro. Cuando hablamos de trastornos emocionales o también conocidos como trastornos afectivos, empiezan a hablarse y a tomar un poquito más de fuerza en el siglo XIX. Ahí en ese momento se hablaba que el ser humano experimentaba estas relaciones o estas experiencias con un significado muy especial en sus emociones. Y entonces esto se reflejaba en sus conductas, obviamente conductas observables, ¿no? Dejar de hacer diferentes actividades, dejar de percibir diferentes situaciones, manifestaciones de pensamientos catastróficos, de pensamientos que ellos decían, bueno, genera como esta disociación de lo que yo percibo y lo que esta persona percibe en un mismo ambiente. Asociados, también se empezaban a hablar justo de la neurobiología de estos trastornos, ¿no? Este origen orgánico, de dónde proviene esa descompensación, porque nosotros hablamos que justo el ser que controla nuestro cuerpo, nuestro organismo como seres vivos, es el cerebro, ¿no? Cuya función genera y determina, ¿no? Varias condiciones dentro de nuestro cuerpo. Después viene un autor bien importante que se llama Philip. Él empieza a hablar justamente de que estos trastornos del estado de ánimo que generan una gran brecha en nuestro comportamiento y pensamiento, genera estas emociones extravagantes, alegres, tristes, angustiosas, furiosas, y en ciertos casos había una nula alteración en el pensamiento, pero siempre había actos de furor. Él empezaba a decir, estas emociones que tú y yo que tenemos,
que forman parte de nuestra reacción y del proceso que ocurre en nuestro cerebro, algunas personas suelen sentirlo de una forma un poquito más susceptible, de una forma que entonces se van de un extremo a otro extremo. Y en este caso se ve influenciado el pensamiento, se ve influenciado la cognición que tenemos ante ante la situación que nosotros estemos enfrentando, porque situaciones adversas y descritas históricamente, todos y cada uno de los individuos tiene o pasan, ¿no? Sin embargo, estos trastornos de ánimo suelen tener diferentes características entre unos y otros. ¿Cómo vamos nosotros a agrupar? Bueno, los trastornos del estado de ánimo o trastornos afectivos suelen agruparse en trastornos depresivos, que incluyen la depresión mayor o trastorno depresivo persistente, distimia, y los trastornos bipolares, que incluye tipo bipolar 1 y 2, así como la ciclotimia. Cuando hablamos entonces de este trastorno depresivo, se caracteriza por una tristeza de una intensidad, una duración suficiente como para interferir en nuestra funcionalidad y en ocasiones por una disminución del interés o del placer que teníamos por ciertas actividades. Retomando lo que históricamente se describe o lo que Painel describió en la intensidad, en estos dos puntos, ¿no? de contrapolaridad entre vivir o experimentar las emociones, justamente aquí la tristeza desencadena ciertas características, ¿no? Cuando yo les pregunto qué es tristeza, ¿no? La tristeza y la alegría justamente siempre han surgido y las hemos experimentado, ¿no? A partir de nuestra vida, ¿no? Y de ciertas situaciones. Hay algo aquí bien interesante que lo han dicho varios de los autores, ¿no? Contemporáneos, que la alegría no forma parte como de algo que genera esa sostenibilidad a nuestra vida, ¿no? Algo que la sostiene, sino algo que interpretamos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la alegría, no hablamos de una permanencia, no hablamos de algo que debe ser como ese objetivo, sino de lo que se interpreta de lo que vamos viviendo. Eso en conjunto con el ser y obviamente de cuál es el sentido de vida que le damos a nuestras acciones, ¿no? ¿Cuál es ese sentido que le damos a nuestras relaciones? Y si hablamos de relaciones y si hablamos de situaciones, hablamos de calidad. Hablamos de qué tan benéficos son las personas con las que nos rodeamos, las situaciones con las que nos rodeamos, las actividades que desempeñamos, eso incluido con mi calidad de vida, ¿no? Mi salud, mi estabilidad económica, los planes a futuro. Entonces hay una mezcolanza de factores que hemos malinterpretado a lo largo de nuestra vida cuando nos referimos a la alegría. De igual forma, cuando nos referimos a la tristeza por mucho tiempo ha formado parte del club de los rechazados. Nadie quiere sentirse triste, la tristeza es una emoción negativa, la tristeza es lo peor que te puede pasar, estás triste, pues no estés triste, ¿no? Ese tipo de comentarios comúnmente lo único que hacen es minimizar lo que se siente o lo que se quiere expresar. De cada emoción que nosotros como seres humanos podamos experimentar, hay un significado muy importante, hay una interpretación que se está dando, pero sobre todo hay acciones que se derivan o que hacemos bajo esa emoción. Y entonces eso es lo que genera y codifica en nuestro cerebro. Y entonces nuestro cerebro lo almacena. Obviamente la tristeza y la alegría, como bien lo he dicho, forman parte de nuestra vida y durante toda nuestra vida, pero también hay algo aquí bien interesante. La tristeza a veces es difícil de interpretar. Vienen ciertas polaridades dentro de esta tristeza, justo por no ser aceptada o justo por ser temida, ¿no? Cuando se difiere en este estado triste, en este estado que quizá presentamos cierta abulia, ¿no?
de no querer hacer ciertas actividades, de sentir un nudo en la garganta, de que hay expresiones, por ejemplo, las lágrimas, por ejemplo, hay pensamientos intrusivos, hay pensamientos que generan un pesimismo, que generan un panorama no positivo, justo para todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que conforma el vivir, el tener o el ser. Y esto obviamente sin romantizar la situación que cada uno de nosotros puede presentar o que nuestros consultantes nos pueden expresar. ¿En qué va a diferir esta etapa de sentirme triste con la depresión? Difieren, obviamente, en esta manía que los caracteriza, ¿no? De un trastorno del estado de ánimo. La tristeza es una respuesta natural a la pérdida, la derrota, un desengaño, un trauma, una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, si me asaltaron y me robaron mi coche, que con tanto esfuerzo yo realicé para comprarlo este año, va a haber ahí un cóctel de emociones. Y quizá cuando una a una se empiece o empieza a generar ese sentido, si estoy enojada, voy, pongo mi denuncia y entonces ya está la búsqueda, o por el contrario, ya hay una solución o una alternativa para poder encontrar una solución, pues entonces viene también el sentimiento de decir, bueno, me siento mal, ¿no? Me siento decepcionada de la sociedad, de la gente, de los policías, etcétera, siento una gran tristeza. Entonces, cuando nosotros nos encontramos bajo esta situación, es esperado que las personas ante una situación así presentemos, es la respuesta inmediata. ¿Qué otra respuesta podemos ver inmediata, no? Por ejemplo, en los niños. En la población infantil, muchos colegas han dicho que hay cierta dificultad para manifestar, por ejemplo, algún trastorno del estado de ánimo. Que ojo, hay que tomar aquí en cuenta los rangos de edad que nos manejan los manuales diagnósticos. Eso, otra. También hay que generar ese análisis de decir, ok, si perdió el niño su abuelito el día de ayer y hoy queremos que el niño esté brincando en la cuerda, pues va a ser imposible. Hay una sintomatología o hay justamente una situación que le genera esa respuesta natural al niño de sentirse triste, de no querer ir a la escuela, y si está viendo en su alrededor todo lo que ocurre derivado de esta pérdida, pues también genera angustia, ¿no? No me gusta ver a mi mamá llorar, o por aquí pues ya se separó la familia, o quizá, o sea, hay muchos cambios derivado de una misma situación. Entonces, es esperado bajo estas diferentes situaciones o adversidades que vamos ocurriendo, por supuesto, es esperado. Sin embargo, esto se dice que si se desencadena por una experiencia traumática o negativa, por ejemplo, la muerte, como lo habíamos dicho, a este proceso vamos a llamarle depresión reactiva. Justamente está reaccionando o corresponde a esta situación que claro, teniendo este panorama y la sintomatología, manifestaciones bien claras y obviamente partiendo de una buena entrevista, pues entonces podemos generar esa intervención, ¿no? Porque también ha ocurrido que muchas veces dicen, no, pues es que tengo depresión y pues bueno, el hecho que te estoy contando, psicóloga, pues fue ayer, antier, hace una semana, ¿no? Pero nosotros nos vamos a basar justo en esta pérdida de la funcionalidad, como lo decía nuestro concepto del trastorno depresivo, en la durabilidad, como dice, en la intensidad y en esta pérdida de todas o cada una de nuestras esferas que nos impide tener esta continuidad. Cuando no hay una razón o causa aparente, como lo hemos venido poniendo de ejemplo, estas pérdidas, el desengaño, etcétera, se le conoce como depresión endógena. Estos dos tipos de depresión generan también una gran disparidad entre una y otra. Una depresión reactiva parte de una situación que debemos, no por el hecho de que, ok, bueno, pues fue por un duelo. No es el hecho de que entonces lo hagamos a un ladito y pues ya vemos o ya resolvimos el misterio y que fue por esta situación, entonces lo dejamos de lado. No, cualquier situación que derive de esta pérdida de funcionalidad debe ser analizada y obviamente debemos de formar parte de ese proceso en dado caso que tengamos esa oportunidad.
Y cuando no hay una causa aparente y decimos, bueno, ya hice la entrevista, no hay una situación que genere como este hincapié en que la persona tenga esta sintomatología, bueno, vamos a partir también de algún y descartar de algunas otras áreas, ¿no? Del origen de este trastorno. Vamos a hablar justamente de la parte orgánica. ¿Qué ocurre aquí? Si hay algún elemento, si hay algún factor, hay alguna zona de nuestro cerebro que está interviniendo en la depresión, entonces vamos a tener este panorama. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Hay procesos que, como lo decía, en nuestro cerebro, como los bioquímicos, justamente contribuyen al estado depresivo. En la parte genética, la depresión puede venir de familia, por ejemplo, los gemelos, se ha comprobado mediante las investigaciones que si uno tiene depresión, bueno, hay un 70% de posibilidades de tener este trastorno a lo largo de su vida. En la parte bioquímica, más adelante lo voy a explicar, pero hablamos de esta funcionalidad de nuestro cerebro, estructura, etcétera. De la personalidad, hay personas que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, baja autoestima, que se abruman fácilmente por el estrés o que suelen, pues, ser unas personas constantemente con esta actitud pesimista. Parecen tener más probabilidades de sufrir depresión, pero no quiere decir que estas características, si alguien o ya identificamos o nosotros no tengamos depresión, no, pero sí hay una probabilidad de que sufran depresión. Factores ambientales. La exposición constante a temas, por ejemplo, de violencia, de abandono, de abuso, de pobreza, pueden ser algunas situaciones que generen esa vulnerabilidad y que generen esta reacción ante esta situación y entonces tengan este cuadro depresivo. ¿Cuál es esa sintomatología? Los síntomas de la depresión pueden variar de leves a graves. Hay que determinar aquí y tomar en cuenta. Muchas veces, y me ha pasado, que dicen unos colegas, ¿no? Yo me voy al DSM-5 o algún otro manual diagnóstico, vemos cómo nos presentan los síntomas y entonces decimos, a ver, palomita, palomita, no. Porque no le vamos a decir punto por punto, sino más bien vamos a generar nuestro análisis. A ver, tengo aquí un mensaje, le Lick, voy a hay dar una lectura. pregunta. Ah, ok. Dice, tengo una pregunta. En el caso de los gemelos, genéticamente hablando, ¿también sería una depresión endógena? Sí, justamente hablamos y de una gran variabilidad de genética, ¿no? Yo les decía, y más adelante voy a explicar, no me quiero adelantar, pero sí hay un cromosoma, o sea, porque todavía sigue en investigación, ¿eh? Porque hay justamente varias características que forman parte de la clasificación de la depresión endógena, que no hay una causa aparente, sin embargo, sí hay una influencia genética para que podamos desarrollar, ¿no? Hay una disminución de nuestros neurotransmisores y de ciertas conexiones que nosotros tenemos entre una estructura y otra en nuestro cerebro. Entonces, eso es lo que también ocurre y se ha comprobado que en este caso de los gemelos, puede haber una gran posibilidad, ¿no? Entonces, si la tiene uno, probablemente la tiene otro, hablando genéticamente. Si genéticamente están predispuestos, sin embargo, el factor ambiental o la atención temprana o su personalidad genera ese contrapeso, probablemente no se desarrollen, ¿no? O no sean propensos a. Por eso yo les decía que también hablábamos desde la prevención, no de decir no lo tengas. No, oye, no te deprimas. No, eso no es prevención. Pero sí hablamos, por ejemplo, cómo podemos prevenir o cómo podemos contribuir justamente a hablar de estas, por ejemplo, más adelante voy a hablar de las adversidades de la vida, ¿no? De las situaciones difíciles, de las crisis ambientales que estamos teniendo, de las crisis laborales, ¿por qué no? O sea, hay diferentes situaciones que a veces colectivamente nos generan que tengamos esta actitud pesimista, que tengamos esta situación de decir de derrota y ahora qué vamos a hacer y la economía pues no está muy bien, los sueldos no se han incrementado, sin embargo, los gastos aumentan, ¿no? Todo este tipo de situaciones que tenemos en nuestra rutina, en nuestra vida diaria, generan ese sobrepeso en tener o en sentirnos abrumados, ansiosos, tristes, y entonces empiezan a desencadenar y a desestabilizar nuestra salud mental. Entonces sí podemos contribuir
justamente a entender lo que a veces nos cuesta, ¿no? O lo que no podemos adaptar a nuestra vida, o las herramientas que nos hacen falta para poder salir y ser personas resilientes, que eso es parte también de la salud mental. No es decir, vamos a promover la salud mental para que no haya problemas, no, sino vamos a promover la salud mental con la finalidad de que las personas tengan herramientas, estrategias suficientes para autoayudarse. Y entonces, en el momento que lo requieran decir, necesito ayuda de un psicólogo. Que eso, si nos volteamos a ver, no está ocurriendo. Todo lo contrario, ¿no? Huyen del psicólogo, se van quizá con una persona que practique algo alternativo, ¿no? Y que te leo el café o que te leo las cartas o una limpia, etcétera, etcétera, menos al psicólogo, ¿no? Entonces eso también nos genera esa pérdida de promover la salud mental. Esa es la gran importancia. Como yo les decía, en cuanto a la sintomatología, sensación de tristeza o desánimo. ¿Cómo vamos a ver aquí en este punto, y es algo muy importante, si la persona nos dice, es que estoy triste, y vamos a anotar, está triste? Siguiente pregunta, no, ¿cómo vamos o cómo la persona puede manifestar esta tristeza? Cuando tú le dices, ¿cómo estás triste? Ok, bien, no, vamos a desarrollar esta tristeza, me la paso llorando, ok, ¿cuánto tiempo? O sea, hablar justamente de esta durabilidad. También hay situaciones que reactivan esa emoción, que si entonces yo estoy en un periodo, perdón, por ejemplo, de abulia, que yo no tengo ganas de hacer mis actividades, no tengo ganas de ir a trabajar, sin embargo, puedo estar haciendo otras cosas, pero pasa algo o alguien me habla de algún tema en específico y entonces yo comienzo a llorar, psicóloga. Y entonces no me puedo controlar y entonces después de que lloro puedo tardar a veces más de lo debido durmiendo. Hasta incluso ya ni siquiera voy al baño, hasta incluso ni siquiera voy a comer, o sea, he perdido ciertas cosas justo después de que yo lloro. Entonces, ese tipo de discurso es el que nosotros debemos de analizar, no decir, si estás triste, sí, triste, tienes depresión. No, empezar a ver esta funcionalidad con empezar a conectar su emoción con la situación, con los factores ambientales, en dado caso que diga, mira, yo, por ejemplo, en la pérdida de interés o placer por actividades que antes disfrutaba y te dice por qué ha pasado, bueno, es que la verdad no quiero ir al gimnasio. Ah, pérdida de interés. Pero si tú empiezas a analizar bien las cosas, a lo mejor la persona nunca iba al gimnasio, pero quizá hay algo del ambiente o hay algo de lo que está procesando de esta situación que le está sucediendo y entonces dice, ¿por qué no voy al gimnasio? No, pues que no tengo ganas. Entonces, ojo con esa situación. Estamos hablando pérdida de interés de actividades cotidianas, de actividades que solía hacer, ¿no? Por eso también la buena entrevista nos ayuda muchísimo a ver esta sintomatología. No estamos hablando de, no quiere ir al gimnasio. Sí, ha perdido el interés. No, pero si nunca fue al gimnasio. Hay una situación ahí que no estamos analizando. Falta de motivación. Hay una gran diferencia entre que nosotros digamos, híjole, ya perdí el interés porque pues no era la carrera que yo quería. No, yo no quería estudiar medicina, yo quería estudiar derecho. Entonces, pues voy a la escuela de mala gana, ¿no? Entonces, hay ahí también una situación interesante e importante. No le gusta la carrera en la que se encontraba, ¿no? Entonces, debemos de ser objetivos en esa parte. Pero si entonces iba muy a gusto a su trabajo, muy a gusto a ciertas actividades y entonces ya no genera esa motivación, ese impulso de hacer actividades, de ser una persona resiliente, entonces sí, debemos de analizar esa situación. Entonces, esa es la gran diferencia. Cambios en el aspecto personal o de higiene. Cuando nosotros hablamos de aquí, ¿cómo yo puedo decirle a una persona, oye, te cuidas, oye, te bañas? Sin ser brusca y obviamente respetando ese límite porque es una situación privada, ¿no? Incluso hay muchos consultantes que no te lo dicen cuando, por ejemplo, no van por depresión, pero dentro de la entrevista y para hacer la anamnesis está el rubro, ¿no? De higiene personal. Entonces, en este caso no vamos a decir, oye, según el DSM-5, pues esto, ¿no? ¿Te bañas esto? No. O sea, vamos a ver justamente la rutina diaria, ¿no? Y entonces en ese discurso, bueno, me bañé el domingo. Hoy estamos a viernes, me toca el domingo.
es una situación que quizá yo hacía, quizá hay un motivo, me pinté el cabello, qué sé yo, pero siempre debemos identificar esa pérdida. ¿Por qué? Porque también debemos de poner esos límites y encuadrar para nuestra correcta intervención, porque hay situaciones que si no tienen esta higiene o no tienen ese acompañamiento, quizás hasta médico, ¿no? Si hablamos de alguna otra enfermedad que padezcan, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, o alguna situación que genere, por ejemplo, heridas en la piel, alguna situación y no hay higiene, pues también tenemos que ver ahí, ¿no? Porque también puede tener alguna otra enfermedad o puede agravar la enfermedad que presenta. Entonces, esa es la importancia. Cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso no relacionados con la dieta. Si yo era una persona que comúnmente me cuidaba y entonces llego contigo, psicólogo, y te digo, no, pues yo no como carbohidratos, no como esto, no vamos a generar esa diferenciación de comer sano, no comer sano, sino más bien hablar de la relación que tiene con su comida. Hablar justamente, analizar eso, la relación que tiene con su comida y que también genera este doble mensaje de este autocuidado, que también genera otro análisis en nuestro punto anterior. Entonces no vamos a decirle, oye, si, ay, no, pues está mal que comas hot cakes en el desayuno. No, pero es más bien encontrar este análisis para decir, ok, hay un problema, o quizá también puede haber un trastorno alimenticio, y entonces no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pérdida, no, pues ya no tengo hambre. Ah, ok, no, vamos a hablar ahí. ¿Cuál es esa sensación que se manifiesta? No, pues siento que me duele mi estómago, de hecho me da asco la comida, me levanto de mi siesta de 3 horas y entonces me da asco, ni el agua puedo tomar. O sea, todo ese tipo de información nos ayuda mucho en este punto. Problemas para dormir o dormir demasiado. Cuando nosotros hablamos de una rutina de sueño, esperamos que a veces haya ciertos malos hábitos, que es esperado, con nuestro sueño, ¿no? Si a veces sin tener algún tipo de situación nos desvelamos y eso por supuesto que afecta a nuestro cuerpo. Se ha comprobado en diferentes estudios que cuando nosotros dormimos bien, nuestras horas y obviamente compensamos con algunos otros hábitos, por ejemplo, no estar en contacto con la pantalla, comer bien, dormir bien, tomar mucho líquido, pues se regenera por sí solo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se apaga, cuando dormimos, se regenera nuestro cuerpo. Pero también hay otras situaciones que cuando nosotros no tenemos ese correcto hábito de dormir, de descansar, de apagarnos, no se vuelven a regenerar nuestras neuronas que se perdieron en el desvelo. Porque a veces ese es el mito que tenemos. No, pues me desvelé viendo una serie, o haciendo alguna otra actividad, pues mañana me echo un sueñito. Ya no se repara, claro que te duermes, quizás hasta hay sensación, ¿no? De pesadez, etcétera. Pero sí es importante priorizar y diferenciar cada una de estas situaciones. Ahora, si dormimos demasiado o si hay esta manifestación de decir, bueno, es que duermo mucho, ¿cuánto es mucho? ¿Cuántas horas? ¿Qué se detecta o qué percibe en su cuerpo después de dormir tantas horas? Entonces no hay que perder de vista que no es una checklist para decir sí, sí, no, no, no. Es más bien la funcionalidad, es más bien el objetivo, es más bien un antes y un después y analizarlo en relación a la situación. Pérdida de energía o aumento de la fatiga, que obviamente viene correlacionado a esta sensación de no, pues es que no descanso, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Son situaciones muy diferentes y a veces los consultantes te manifiestan eso, no es que no descansé o no es que no dormí, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos descanso? ¿Ustedes saben a qué se refiere el descanso? Descanso de dormir no es igual, ¿eh? ¿Quién quiere participar? ¿Qué sabemos que es descanso? Sin miedo al éxito, colegas, ¿qué es descanso? Para mí, descanso es esto, para que entendamos un poquito de esta diferenciación. Mientras alguien se anima a participar, el siguiente punto, aumento de la actividad física. Adelante, Lick. Para mí el descanso es poder, como decía ese rato, por ejemplo, de dormir, poder dormir, eh, ¿cómo es que se me fue la explicación?
poder dormir sin ninguna interrupción de sueño. Ok, Y, ok. pues, y posterior a eso, sí, amanecer revitalizado. Ujú, sí, sí, sí. Para mí es Excel, eso. excelente, Lick. ¿Alguien más? Jus- es un momento reparador, ok. Dice, es un momento, para mí el descanso es un momento reparador. Y sobre todo, colegas, nada perdidos. Hablamos justamente de este periodo de quietud, de este periodo en donde empezamos o sentimos esa, ese equilibrio. Cuando nosotros hablamos de equilibrios, que si estamos en este momento, yo les digo, ¿quién está descansado? Va a haber personas que digan, ay no, pues terminando la presentación voy a hacer la cena y entonces voy a ver aquí, y si es cierto, debo en Coppel, no, entonces empezamos a llenarnos de pensamientos que entonces nuestro cuerpo reacciona a esas demandas que nosotros hacemos. Y es que voy a ir al pan, entonces ya nos preparamos para salir corriendo. Ya está lloviendo, pues que tu paraguas, ya, ¿no? Hay muchas actividades simultáneas que hace nuestro cerebro para poder adaptarnos y responder a nuestro medio. ¿Qué pasaría si no respondemos a la lluvia, no? ¿Qué pasaría si no respondemos a la presión económica? ¿Qué pasaría si no respondemos a ciertas actividades? Entonces, cuando hablamos de descanso, es este periodo de quietud, de sensación de control, de, voy a cenar, generar o estructurar y reestructurar, porque muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar y sobre todo en esta parte de la psicoterapia o dentro de psicoterapia, muchas veces los consultantes no tienen esta noción, ¿no? Entonces creemos que el vivir es estar agitados y entre más hagas, más vives o entre más sepas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que decimos. Adelante, Lick, Sí, levantas. disculpe, Sí. bueno, le quería comentar de esa parte que realmente, como dices, los consultantes vienen de una forma que a veces les digo, ¿de verdad disfrutas lo que haces? Y me dice, sí, y les comento, ok, ¿cuánto tiempo te tardas bañándote? ¿Tiempo te tardas, comiendo? Y me dijo, no, es que yo como muy rápido. Y le digo, si realmente quieres empezar todo este proceso, yo les hacía referencia, disfruta, báñate, tárdate en bañarte, tan siquiera 3 veces en la semana. Pero es algo que nos cuesta empezar a trabajar, a estarnos quietos, que es la parte, el punto que está tocando, el aumento de actividades, porque no nos damos cuenta de nuestro entorno y no nos sentamos o no percibimos y no sentimos. Gracias, Lick. Así es. Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿no? Que transporta justo a sus hábitos de los consultantes, se quedan como, bueno, ni siquiera disfruté, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de descanso, que eso se los dejo de tarea. Cuando nosotros empezamos a entender cómo se reestructura este equilibrio entre todos esos procesos que nuestro consultante realiza, entendemos esa comorbilidad, ¿no? Entendemos esa causalidad que se tiene uno con otro. Entonces, en este caso, para ver ese síntoma, nosotros necesitamos ver esa causalidad, esa estructuración en esas actividades que realiza, ¿no? Hay un aumento también de actividad física, sin ningún propósito. Por ejemplo, incapacidad de quedarse quieto, caminar de un lado a otro, agarrarse las manos, tener algunos tics que no teníamos, ¿no? Y todas estas acciones llevan justamente a determinar alguna otra manifestación, ¿no? Porque muchas veces ellos no lo dicen, no lo van a decir, ¿no? Esa es nuestra chamba, determinar derivado de este análisis que nosotros tenemos. Otra cosa que hay es esa sensación de inutilidad o culpa. Hay una culpa constante y la culpa es el peor sentimiento que podemos tener los seres humanos, porque la culpa degrada justamente esas fuerzas que nosotros tenemos para enfrentar diversas situaciones. Y la culpa viene reforzada por algunas creencias irracionales, ¿no? Algunas situaciones que no están sucediendo, pero que la estamos interpretando de esa forma. Y obviamente es abrumador, te muele, es la licuadora. O sea, yo le digo, la culpa es una licuadora. Te muele, te muele, te muele de tal forma que desintegra esa percepción real que estamos o que está experimentándose, ¿no?
Hay una dificultad para pensar, para concentrarse o tomar decisiones. Cuando hablamos de esto, no hablamos de que si piensa bonito, piensa bien, piensa mucho, no, sino hablamos de esa dificultad que tiene justamente para tomar estas decisiones o para tomar diferentes actitudes, situaciones. Ellos también generan un proceso. Entonces, cuando genera como esta molestia de decir, bueno, ¿qué causalidad tiene esto que estoy yo sintiendo con lo que me está pasando? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, y muchas veces genera como ese abatamiento emocional, ¿no? Generan abatimiento emocional y entonces no tienen esa conexión de decir, bueno, ¿qué estoy pensando? Inclusive hay pensamientos intrusivos. Hay pensamientos intrusivos que tapan, tapan la visión del consultante y entonces generan que se sumerjan más en este pensamiento, que obviamente no es real y muchas veces, como pasa en la ansiedad, 99.9 de lo que pensamos no sucede. No sucede de la forma en la que nosotros pensamos, pero justamente eso es lo que mantiene al síntoma. Entonces debemos analizar esa parte. ¿Hay pensamientos o puede haber pensamientos de muerte o de suicidio? Sí, hay que diferenciarlos. No hay que tener miedo a hablar de muerte, no hay que tener miedo y se ha comprobado en diferentes estudios, eso ha venido evolucionando cuando hablamos de intervenir en temas de suicidio. Justo por eso, ¿no? Porque a veces nos daba miedo, no, pues a lo mejor le doy ideas, ¿no? A lo mejor mi consultante ya vino y yo le voy a decir, oye, ¿has pensado en suicidarte todavía? ¿O lo sigues pensando? ¿Y qué tal si le doy como ese empujón y lo hace? No. Se ha comprobado que cuando hablamos de esos intentos y de esos pensamientos, de esa ideación suicida, de ese pensamiento, ayudamos justamente a contener, a ayudar al consultante. Entonces hay que diferenciar muchas veces en su diálogo cuando dicen, no, pues es que quisiera estar muerto, no, pues esto no me puede pasar, prefiero morir. Hay una gran, y yo los invito, perdí el libro, lo estaba yo leyendo en línea, y justo mencionaba eso, ¿no? Que hay una gran diferenciación cuando nosotros decimos, me quiero morir, ya no puedo más, a decir esto me está matando y a decir no, prefiero morir. O sea, de esto que estamos hablando, de esta situación, pues prefiero morir, porque morir es ya no más, ya no sentir, ya no pensar de algo que no puedo o no puedo procesar. Y ya no aguanto más, me quiero morir, es justamente esta poca o nula tolerancia que tenemos a experimentar nuestras emociones. Entonces hay que diferenciar las cosas. Algo que sí es importante hablar, pues a veces la muerte es el fin, ¿no? De cualquier ser vivo. Sin embargo, sí debemos de entender y de hacer ese análisis de lo que pasó, lo que está experimentando y entonces esa respuesta. Porque muchas veces no hablan literalmente de morir ellos, ¿no? Sino de morir este sentimiento, esta versión de mí, la situación que me está atormentando. Entonces debemos de diferenciar eso. Hay criterios, según el CIE-10, de este episodio depresivo del que ya hablamos. Este episodio depresivo dice que al menos debe durar 2 semanas constantemente y todo se va a desarrollar a partir de esa funcionalidad, ¿no? El episodio no se atribuye a abuso de sustancias. Puede haber abusos de sustancias y entonces se derivan algunos de estos síntomas, sí. Entonces hay que hacer esa diferenciación dentro del diagnóstico, por ejemplo, o algún otro trastorno mental orgánico, ¿no? Por ejemplo, también nos presenta este síndrome somático, ¿no? Algunos de estos síntomas depresivos pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. Habitualmente este síndrome somático se considera presente cuando coexisten al menos 4 o más de las siguientes características, desglosado de la forma en que lo hicimos, no así, no como checklist, sino de todo este análisis que hicimos. Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar estas actividades, que normalmente no solían ser placenteras. Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocaban en mí una respuesta. Despertarse por la mañana 2 o más horas de lo habitual. Esto obviamente puede generar una gran variación de horas, de tiempo, depende de lo que nos digan, pero sí encontrar la raíz de decir, descompensa por completo su periodo de sueño. Empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia de esta agitación, lo que hablábamos de estas actividades físicas que hace el consultante, pérdida marcada del apetito,
pérdida de peso al menos el 5% en el último mes. Es algo que vale, yo siempre digo, este tipo de datos iniciales en una anamnesis nos ayuda muchísimo. Notable disminución del interés sexual, que parte también de toda esta funcionalidad, dependiendo la edad, ¿no? Si estamos hablando de un niño, pues obviamente no vamos a hablar de esta pérdida de interés sexual. En el criterio diagnóstico de depresivo mayor, según el DSM-5, y yo les puse estas dos, tanto del CIE como del DSM-5, para que veamos esa gran diferenciación. Dice que estos 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representa un cambio en el funcionamiento previo. Alguno de estos síntomas o de estado de ánimo depresivo, ¿no? Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por otras personas. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Algo que pasa aquí justamente hablando de niños, estos sintomatologías y manifestaciones de la depresión muchas veces no es como le sucede a un adulto. Muchas veces se ha comprobado que los niños que tienen alguna sintomatología depresiva no se la pasan como lo describí aquí, quizá tristes, quizá apáticos, ¿no? Sino todo por el contrario, a veces son niños que están en un periodo muy irritables, niños que están generando como diversas situaciones que pareciera decir, oye, aquí estoy, o ayuda, que son muy, muy continuas, ¿no? Pareciera que está emberrinchado, pareciera que está en un estado de ánimo que muchas veces se describe como incontrolable, y por el contrario, también pueden tener esa sintomatología de no querer levantarse, no querer ir a la escuela, no querer hacer sus actividades. Entonces hay que encontrar esa variación dependiendo el caso, dependiendo la edad y la situación. Hay una disminución en el interés de las actividades, mismo síntoma que hemos venido hablando, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, disminución o aumento del apetito casi todos los días, nota en los niños, considerar el fracaso por el aumento o la pérdida de peso esperado, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación, fatiga, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser, pues obviamente, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para las personas que lleguen a generar este autorreproche con las acciones que están ejecutando en este momento, o acciones de estar enfermo, o de generar como esta corresponsabilidad a alguna situación de la que quizá no son responsables. Disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones casi todos los días. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo, quizá también a morir, ¿no? Porque a veces hay situaciones que generan como ese resultado de llegar a ser lastimados o de llegar a morir. Ideas suicidas, emergentes, ya incluso a veces elaboran un plan o un intento o solamente permanece ese pensamiento sin llevarlo obviamente a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, hay un deterioro social, laboral y en otras áreas del funcionamiento de la persona. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos o de sustancia, o de otra sustancia no activa. Entonces debemos de tener muy en cuenta esto. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno específico, o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, la depresión unipolar de la que estamos hablando, del cuadro depresivo, también forma parte de esta depresión unipolar, también conocida como trastorno depresivo mayor, que forma parte de estos trastornos del estado de ánimo, que es más común y obviamente hace que la persona experimente sentimientos negativos extremos y sufrimiento emocional. El trastorno depresivo bipolar, que hablamos, acuérdense, unipolar, bipolar. Cuando hablamos de bipolar hacemos referencia a esos episodios depresivos que aparecen dentro de este trastorno bipolar, el que conocemos. El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de episodios maníacos, hipomaníacos y episodios depresivos.
Cuando hablamos justamente de este derivado de la depresión, perdón, encontramos también otros que es el trastorno afectivo estacional. Cuando nosotros hablamos parte de esto y se sigue obviamente investigando porque hay una gran variabilidad de la sintomatología. De la causalidad sigue siendo la misma. Se considera un trastorno depresivo y muchas veces del mayor, o sea, del unipolar. Se considera porque hay síntomas según el patrón estacional en que se encuentran las personas. Este trastorno está relacionado con ajustes, y se ha visto, de los ritmos circadianos y señales externas con los horarios de sueño, al despertar, la luz, etcétera. Las hormonas aquí presentan ciclos a lo largo del día, determinada función en nuestro reloj biológico, en conjunto obviamente con las experiencias que podamos tener en nuestra vida diaria y que pueden afectar a las producciones de serotonina, melatonina del cuerpo, lo que afecta al sueño y al estado de ánimo. Ese es el concepto del trastorno afectivo estacional. Cuando nosotros también vayamos a hablar de la depresión, ya sea uni o bipolar, en estas primeras instancias, hablamos de que están obviamente intervenidos o que intervienen la producción de serotonina, que es parte fundamental y forma parte fundamental de todas nuestras actividades que nosotros tenemos, que hacemos, que también está conectado con algunas otras áreas de nuestro cerebro que hacen que pues tomemos decisiones, que regulan nuestras emociones, que interpretan nuestras emociones y que guardan esas emociones, esas sensaciones que presentamos al momento de determinada situación. Entonces, esa es la situación importante. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? A pesar de que el TAE, trastorno de ánimo estacional, a pesar de que este no es un trastorno independiente o distinto a otros, porque justamente comparte cierta sintomatología, el DSM-5 lo señala como una forma específica del trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Acuérdense que aquí lo que dice en la depresión unipolar es un trastorno de estado de ánimo muy común que hace que la persona experimente sentimientos negativos, extremos y sufrimiento emocional. O sea, nos lleva justamente a este sufrimiento de un extremo a otro y que se va a ver de forma persistente. Y entonces por eso confabula en este trastorno afectivo estacional, porque justamente va a haber este momento y puede haber periodos en donde no se presenten esta sintomatología y entonces vuelva, es decir, es persistente, es decir, es depresión y forma parte de la depresión mayor. Obviamente y desaparece según los cambios estacionales. ¿Cuáles son esos síntomas? Sentirse inusualmente triste, irritable o incluso cuando no hay una razón evidente para estarlo. Perder el interés en estas cosas que solían sernos agradables, bajos niveles de energía, cambios en el peso o hábitos alimenticios, dormir demasiado, ser demasiado autocrítico, involucrarse en conductas autolesivas como cortarse, sentirse desesperanzado, sin valor o aletargado, tener pensamientos o intentos de suicidio. Cuando nosotros aquí hablamos, y es algo muy importante, por ejemplo, aquí hablaban varios profesionistas que decían que del trastorno depresivo mayor había varios artistas contemporáneos y artistas que han hecho historia que tuvieron depresión mayor, pero sin embargo por la vida tan ajetreada que presentaban, por ejemplo, si eran cantantes, pues llevaban una vida pues muy desequilibrada, ¿no? Hoy comías aquí en casa y al otro día pues comías en un restaurante y, o sea, diferentes actividades que descompensaban y que aumentaban esta sintomatología de la depresión mayor. Y entonces ellos sin darse cuenta, pues entonces generaban, ¿no?, esta pérdida de disfuncionalidad y entonces, pues hacían, ¿no? Decían los mejores artistas y que tuvieron este cuadro depresivo mayor son los artistas que hoy nos dejaron grandes canciones, grandes libros, sí, pero obviamente a qué costo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, quizá normalizar mucho esto, ¿no? Como el pintor Van Gogh, ¿no? O sea,
algo que decía mucho y que marcó su historia y su biografía es que la tristeza dura para siempre y que el sentirse como de esta forma desesperanzado, sin valor o aletargado era un defecto del ser humano, justo por todo lo que estaba viviendo y aconteciendo parte de su biografía, ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que a muchas veces, y de esas cifras negras, que no acuden al psicólogo, que no acuden al psiquiatra y que no se dan cuenta de estas sintomatologías, pueden normalizarlo, ¿no? Y comúnmente es algo que dicen los consultantes, es que hoy me dio un bajón de energía. ¿Cómo? Sí, pues hoy no me dio ganas de lavarme los dientes. Hoy no me dio ganas de comer, ¿no? Entonces muchas veces hay que analizarlo a profundidad. Aunque sean repetitivos los síntomas entre un cuadro depresivo y otro, sí vale la pena analizarlo justamente por ver si es persistente y justamente si hay algún otro desencadenante, como estas reacciones a las estaciones del año, para también poder determinar nuestra intervención. Entonces sí, sí es muy importante. La ciclotimia, hay varios autores que empezaban a decir que provenía justamente de la manía, ¿no? De generar como esta sintomatología que decía muy apasionada, ¿no? Muy alterada, mencionaban algunos, en este mundo filosófico, ¿no? Donde los grandes pensadores decían, bueno, es que el ser humano sufre justamente por lo que interpreta, ¿no? Y entonces la parte emocional del ser humano a veces le gana la parte racional del ser humano, ¿no? Entonces hubo varios antecedentes que generaban una gran inconformidad, ¿no? De la ciclotimia o de la distimia o incluso de los propios sintomatologías, ¿no? De decir, bueno, es que tiene, por ejemplo, el síntoma de abulia, ¿no? Entonces quizá eso justifica el generar como de sintomatología dentro de esos altibajos emocionales, ¿no? Que suelen o que solemos tener la mayoría de las personas. Según el autor Hecker, introdujo el término ciclotimia por primera vez en un léxico psiquiátrico, en un artículo de 1877. Él se empezó a dar cuenta que estos síntomas que se referían a esos altibajos emocionales tenían síntomas hipomaníacos. Y entonces esos eran consistentes y formaban parte de esta sintomatología depresiva leve o moderada. Entonces, gracias a este autor empezamos a generar ese nivel y a generar o encasillarlo y que forma parte del trastorno bipolar, justo por lo que los síntomas hipomaníacos y depresivos que presenta. Entonces, en sintomatología hipomaníaca tenemos que, esto obviamente es muy similar a lo que vamos a ver en el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, pero son menos graves. Su sensación exagerada de felicidad o bienestar, ¿no? Puede presentarse en una euforia, optimismo extremo, autoestima excesiva, hablar más de lo habitual, juicio deficiente para causar una conducta de riesgo o elecciones imprudentes, frenesí de ideas, conducta irritable o alterada, actividad física excesiva, mayor deseo para realizar o lograr objetivos, ¿no? En determinados ámbitos como sociales, sexuales o relacionados con el trabajo. Menor necesidad de dormir, tendencia a distraerse fácilmente, incapacidad para concentrarse. El ejemplo que yo les decía al inicio de este psiquiatra que me permitió ver a su paciente, ¿no? Por ejemplo, ella que sí tenía trastorno bipolar tipo 1, tenía estas dos polaridades, ¿no? Y que forman parte de, y entonces la mamá nos decía, cuando ella está muy eufórica, muy llena de energía, dice cosas, ¿no? Aquí me presentó como casi su asistente y luego en otras cosas dice que yo soy una copia de su mamá verdadera y entonces luego habla de viajes que no ha hecho, ella no ha salido del país, entonces habla de que si fue a Egipto y que si fue acá y entonces pierde como esa noción de la situación y luego, por el contrario, empieza a generar síntomas depresivos y cuando empieza a generar esos síntomas, pues sí la tengo que traer al psiquiatra, decía la señora, porque pues pues se pone muy mal, ¿no? Hasta no se levanta de la cama y me preocupa mucho porque no come, no nada, ¿no? Entonces sí la tengo que traer con el psiquiatra para generar esa contención.
Entonces es esta bipolaridad. Sentirse triste, desesperanzado, vacío, ganas de llorar, irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes, pérdida del interés en algunas actividades placenteras, cambios en el peso, toda esta sintomatología que hemos descrito va a generar o va a tener esta ciclotimia, ¿no? Estas dos, síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos. ¿Cuáles son las causas? Mismas tres esferas que vamos a ir elaborando más adelante. La genética, ya que suele repetirse dentro de la familia justamente por esta formación de algunos cromosomas que van a propiciar o que van a ser propensos a tener este tipo de trastornos. Diferencias en la manera en la que funciona el cerebro, como cambios en la neurobiología de este propio y su función. Problemas ambientales, tales como experiencias traumáticas o periodos prolongados de estrés. Si no se trata, puede provocar problemas emocionales significativos que afectan todas las áreas de funcionalidad. Existe un riesgo de presentar trastorno bipolar tipo 1 o 2. Es frecuente el abuso de sustancias. Presenta trastorno de ansiedad y también tener pensamientos de suicidio. Entonces, como estos también van cambiando de un extremo a otro, por eso, en la mayor parte de las situaciones se recomienda justamente tener este acompañamiento, ¿no? Por la sintomatología y por la gravedad de la situación. Y esto no demerita la sintomatología de la depresión mayor y propiamente del cuadro depresivo. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta por la sintomatología. Cuando hablamos ahora sí de este trastorno bipolar, es una enfermedad mental que puede ser crónica, es decir, es persistente, o que ocurre constantemente, o que es episódica, lo que significa que ocurre ocasionalmente o a intervalos irregulares. Cuando hablamos de trastorno bipolar, vamos a hablar de esas dos importantes características, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que dice que las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados, sentirse muy felices, muy irritables o sentirse animados, y en los que han marcado un aumento de tal nivel de esta actividad que descompensa también la funcionalidad. Por el otro lado, también pueden tener episodios depresivos, en los que se sienten tristes, indiferentes, sin esperanza, combinados con un nivel de obviamente, baja actividad, ¿no? O nula actividad. Se pueden tener, cuando hablamos para los síntomas, hay que tomar en cuenta estos dos puntos importantes. Uno, se puede tener episodios maníacos, depresivos o mixtos. Cuando hablamos de esto, es de lo que hablamos, maníaco, depresivo. Mixto, cuando hablamos, puede ser uno y otro en esos intervalos persistentes que se describe o que manifiesta la persona. Un episodio mixto, es decir, presenta ambas sintomatologías, y en este episodio anímico o de cambios de estado de ánimo ocasionan es que estos síntomas duren 1 o 2 semanas y a veces más. Entonces, no es como a veces o coloquialmente se dice, no, ahí estás de bipolar, ahorita estás así, no. Genera una durabilidad significativa de semanas, combinándose una con otra. Durante estos episodios, los síntomas duran la mayor parte del día, todos los días. Los sentimientos son intensos y ocurren junto con cambios en el comportamiento, por obviedad. ¿Cuál va a ser el síntoma de un episodio maníaco? Sentirse muy optimista, animado, eufórico o bien extremadamente irritable o sensible. Sentirse sobresaltado, nervioso, más acelerado de costumbre, sentir que en sus pensamientos van muy rápido, tener miedo, menos necesidad de dormir, hablar muy rápido, o hay una fuga de ideas, tener un apetito excesivo por la comida, la bebida, el sexo u otras actividades. El contrario, el depresivo, sentirse muy decaído, triste, ansioso, sentirse más lento o inquieto, tener problemas para concentrarse o tomar algunas decisiones, tener problemas para conciliar el sueño, despertarse muy temprano o dormir demasiado. Hablar muy despacio, sentir que no tiene nada que decir o olvidar muchas cosas, perder el interés en casi todas las actividades.
¿Cómo nosotros podemos generar este análisis? Justamente a partir de varios instrumentos que nos van a ayudar, como por ejemplo la entrevista, esta actividad del 1 al 10, qué tan placentera es para ti, o sea, determinar nosotros justamente esa diferenciación entre un síntoma y otro síntoma, justamente para diferir, ¿no? Si en este momento tiene esos episodios mixtos o está en el episodio depresivo o en el episodio maníaco. Entonces, esa es la importancia, generar justamente ese panorama para, obviamente, emplear la intervención correcta. Muchas veces se ha pensado que las personas que tienen trastorno bipolar no pueden hacer como actividades cotidianas. Sin embargo, se han realizado algunos estudios que sí, efectivamente sí pueden hacer rutinas, sí pueden integrarse a una sociedad, siempre y cuando generen esta intervención correcta, ¿no? Cuando hablamos de intervención, no nada más hablamos de la parte de la psicoterapia, ¿no? Sino también la parte de la psiquiatría, con algunos medicamentos que ayudan justamente a gestionar más los de estos neurotransmisores que son los que nos ayudan a regular las emociones, que nos ayudan y que se ha visto un gran cambio cuando son personas que están controladas hablando médicamente, y entonces sí generan una gran diferencia, ¿no? Entre la sintomatología, entre el maníaco y entre el depresivo. También esto de la mano con la terapia psicológica, que ayudan mucho a entender, porque más allá de que cuando hablemos de un trastorno se genere como en la sintomatología la prioridad, siempre debemos de ponernos a pensar cómo presenta, cómo percibe la persona lo que está experimentando, qué tanto afecta a lo que está sintiendo, ¿no? Cuando está, por ejemplo, en un síntoma de episodio o cuando tiene un episodio maníaco, cómo interpreta todo lo que le está ocurriendo. Y en este episodio, cómo puede aprender. A veces no nos hemos preguntado cómo, o sea, enfocarnos justamente en esto, ¿no? Cuando nosotros intervenimos. Las personas no somos trastornos andando, somos seres humanos y que tenemos justamente este derecho a ser parte, ¿no? De nuestra vida, la historia más importante, con sus elementos y con las cosas que sean necesarias para ser personas resilientes. Entonces, cuando hablemos de algún trastorno y de encontrar este análisis en la sintomatología, no nos olvidemos de que cuando hablamos de funcionalidad, no decimos qué tan bueno eres para tu trabajo, no, sino cómo estas habilidades que tú tienes, capacidades que tú tienes, generan esa satisfacción en tu trabajo, en el área laboral, en el área personal, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante no perder de vista esto en las personas que tienen este tipo de trastornos. No generar como, bueno, tú que tienes trastorno bipolar, ve por allá, y la persona que tiene depresión por acá, no, o sea, incluirlas en un mismo sistema y generar ese acompañamiento. Por eso yo les decía, es muy importante, porque incluso hasta hay personas que viven en situación de calle que presentan alguno de estos trastornos. Y entonces la gente anda diciendo, ay, está loquito. Cuando quiere está feliz y cuando no, está en la banqueta dispuesto a que lo atropellen en ese momento, sin tomar en cuenta que pierden sobre todo este deterioro de su salud mental cuando no están siendo, pues obviamente vistos, ¿no? Entonces esto es algo muy importante y hay que tomar en cuenta. Las personas no somos diagnósticos. Somos seres con todas estas capacidades para integrarnos a esta sociedad. Entonces, esa es la importancia de ver los síntomas y de generar ese análisis. Bueno, ¿cómo voy a verlo de esta forma? No como yo les decía, a esta persona que estábamos, pues obviamente entrevistando, el psiquiatra que me dio esta oportunidad. Y entonces, ¿no? Incluso hasta decía, no, pues mi mamá, luego decía mi asistente, o sea, cambiaba a veces una palabra por otra y entonces hablaba de un tema y de repente le empezábamos a cuestionar de ese tema y cambiaba a otro tema y de repente decía, bueno, pero es que me acuerdo mucho cuando yo era niña y cuando yo era chiquita y te gusta mi collar, yo hice mi collar, ¿no? Entonces ya se lo enseñaba al psiquiatra, a mí, a otras personas. Entonces, sí debemos de tener y de tomar conciencia de todos estos trastornos, no para segregar a las personas, sino para poder ayudar a las personas y que todos nos vivamos justamente en esta inclusión,
social que todos queremos tener en algún momento, ¿no? Porque desafortunadamente ahorita no podemos hablar de inclusión porque hay muchas cosas y principalmente nuestro sistema de salud, como bien lo dijo el psiquiatra, pues no sostiene a todas las personas y no les da el acompañamiento que se debe dar, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. Aunque nosotros estemos en estos momentos aprendiendo algo nuevo, muchas personas no tienen acceso a esto, ¿no? Y sobre todo a las personas que están alrededor de las personas que tienen el trastorno bipolar. Tipo uno, tipo 2, trastorno depresivo, tampoco es un proceso fácil, ¿no? Entonces, sí debemos de intervenir desde esta perspectiva, no desde eres un diagnóstico. El trastorno bipolar se divide en uno y se divide en dos, como lo estamos comentando. El uno se define por episodios maníacos, comúnmente de 7 días, en conjunto con episodios depresivos que suelen ser de 2 semanas. En caso de que los episodios maníacos sean excesivos, se requiere de hospitalización. En el tipo 2 se define por un patrón de episodios depresivos e hipomaníacos, pero son menos graves, es decir, son menos persistentes, a diferencia del tipo de trastorno bipolar 1. Forma parte, como lo decíamos, el trastorno ciclotímico, justamente por tener esos dos síntomas, hipomaníaco y depresivo, pero no son tan intensos ni duran mucho tiempo. Esa va a ser esa diferenciación de contraste con el trastorno bipolar 1 y 2. ¿Cuáles son las causas en este trastorno de bipolaridad 1 y 2? Bueno, se habla de la parte genética. El trastorno bipolar ocurre en las familias y según las investigaciones sugieren que en la mayoría se hereda. La explicación 2 parte de la estructura y función de nuestro cerebro. Hay investigaciones que muestran que cambian inclusive hasta el tamaño de ciertas estructuras del cerebro que no debe de cambiar, ¿no? Y que entonces esa pérdida de tamaño o disminución, por ejemplo, en la capa de la corteza prefrontal, que vamos a ver más adelante, hacen que perdamos ciertas funcionalidades en nuestro cerebro y por lo tanto haya un trastorno en este caso, pues del estado de ánimo. Surgen, y para dar explicación y contexto a lo que hemos venido explicando, que cualquiera de los trastornos que hemos visto hoy, no sé si se dan cuenta, menciona 3 de sus posibles causas, de sus posibles orígenes, y lo menciona constantemente, ¿no? Es persistente. 1, el ambiente. 2, la mente. Y 3, en la parte orgánica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas estructuras? ¿Qué es lo que sucede en estos contextos? Bueno, se dice que surge a partir de una mala conexión entre un ambiente, entre la mente y entre la parte orgánica. O bien en una pérdida de la conexión entre una y otra, lo que provoca muchas veces las enfermedades mentales. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de las adversidades tempranas. Un dato muy importante de reconocer y de hablar, que vale la pena, es que nuestro cerebro justamente cumple es un periodo de madurez y ese periodo de madurez son los 25 años. Mientras, antes de ese periodo, nuestro cerebro va en evolución constante. Va en evolución constante de lo que nosotros le estamos metiendo de información, de lo que nosotros experimentamos. Entonces, querramos verlo de esta manera o no, de esas adversidades tempranas en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, influye mucho nuestra funcionalidad cerebral. Como cuáles situaciones de la vida que pueden llegarnos a marcar y que puede que genere este trauma y entonces este trauma también va a alterar nuestro cerebro, abusos sexuales, violencia, pérdidas significativas. En la mente, justamente hay una malformación o un mal planteamiento de nuestra cognición, es decir, de cómo nosotros empezamos a comprender la vida, ¿no? Hay ciertos procesos que determinan nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, de bebecitos. Cuando un bebecito está chiquito, no dice, oye, ¿me das de comer? No, llora.
Y entonces cuando llora, experimenta llanto, obviamente hay tristeza, hay una respuesta también fisiológica, ¿no? Su estomaguito le está gruñendo. Y entonces la mamá se acerca y le da de comer, empieza a formar su ecuación, ah, tengo hambre, lloro, no hambre. Entonces yo sé que si vuelvo a llorar, me van a volver a dar mi mamila. Y de esta forma vamos, o sea, ellos no vienen con ese chip de, ah, tengo una mamá y tengo un papá, ¿no? Entonces, justamente cuando van creciendo o vamos creciendo, vamos a empezar a hacer estas cogniciones del proceso que tenemos para aprender y para empezar a generar esos pensamientos. A partir de esto, entonces, esto se ve influenciado si hay una adversidad temprana. En la parte orgánica nos referimos a las regiones cerebrales, a las neuronas y a los neurotransmisores. Regiones cerebrales, hay partes de nuestro cerebro, todas son importantes, pero todas mantienen una conexión y un trabajo en específico, que cuando no ocurre esta conexión, hagan de cuenta, son hormiguitas trabajadoras, y entonces una no pasa o no procesa esa información, no llega a ejecutar una conducta en específico. Entonces ahí es cuando se genera esa desconexión. También las neuronas ayudan muchísimo justamente a esa gestión del pensamiento. Y cuando no ocurre o cuando hay neuronas que, como decimos, se van deteriorando por algunas otras actividades o por algunas otras pérdidas, entonces también vamos generando esa desconexión. Y en los neurotransmisores como la serotonina, que es una de las que nos ayuda a sentir este bienestar, no felicidad. Acuérdense que eso se construye, ¿no? Y hablamos de una interpretación, lo que para ti, lo que para mí es felicidad, y obviamente va a haber una gran variación de conceptos, ¿no? Cuando hablamos de ambiente, yo aquí lo vuelvo a retomar, el cerebro no ha alcanzado su madurez, por eso es que se ve influenciado y modificado. En el cerebro se va a ver modificado el hipocampo. El hipocampo cuando bajo estas situaciones de estrés, de situaciones que generan trauma, que generan esta pérdida de muchas cosas o sentimiento de pérdida, va a generar una mayor ansiedad y depresión. Vamos a tener dificultad de aprendizaje. Otra área muy importante es el núcleo del RAF. Va a haber una menor señalización de serotonina en el cerebro, por lo que va a provocar que se fomente la sintomatología de ansiedad y de la depresión. El eje hipotalámico pituitario suprarrenal también se va a ver descompensado porque este mantiene una respuesta ante el estrés, obviamente con esa normalidad, porque forma parte de que respondamos a las situaciones que nos rodean. Sin embargo, bajo esa presión y esa lupa de una situación tan complicada, va a estar obviamente esta respuesta alterada, por lo que también nuestra amígdala va a generar una desensibilización en cuanto a que genere esa respuesta, por ejemplo, al miedo. Entonces va a haber o un miedo excesivo o no va a percibir una situación y entonces se pone en peligro o en riesgo la persona. En la mente, por el condicionamiento de algunas creencias y formas de estructurar el pensamiento, causan justamente ese daño o ese sufrimiento emocional y percibe obviamente información equivocada, información que no puede formar parte de la realidad, ¿no? Que es una situación muy complicada de analizar, ¿no? Porque si hablamos de una realidad, por ejemplo, de abuso y más en abuso sexual, que son los casos que más vemos desafortunadamente, y recuerdo mucho cuando estuve en justicia, que una señora estaba platicando de pues esta mala relación que tenía con sus hijos, que tenía con su expareja y que sus hijos provenían de pues varias relaciones que no llegaron a su cometido, ¿no? Ella quería casarse, establecer un hogar y entonces cuando ella empieza a narrar cómo fue su infancia, ella recuerda mucho el abuso que tuvo por parte de su propio papá y que cuando ella lo expresó, como en muchos de los casos de abuso, no se le cree al niño, a la niña. Entonces, pues fue obviamente normalizado todos esos que ella denominaba juegos, ¿no? Que ella decía, no me gustaba jugar con mi papá. Llega la etapa de la adolescencia
y empieza a consumir marihuana, que en aquellos tiempos se conseguía de manera fácil, ¿no? Y que entonces pues estaban en la moda por algunas influencias sociales, por algunas otras situaciones, ¿no? Entonces empieza a consumir drogas. Esas drogas hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Efectos en nuestro cuerpo. Y no muchas veces reaccionamos de la misma manera, ¿no? Entonces ella empezaba a generar codependencia a sustancias pues mayores que la marihuana, para poder controlar ese dolor que ella sentía, ¿no? Entonces, cada vez que hablaba de eso, ella hablaba de vergüenza, no hablaba de decir lo que me ocurrió, ¿no? Sino más bien era como un capítulo de su vida que quería borrar, pero no podía, ¿no? Y entonces ella decía, no, no puedo, y yo siento vergüenza con mi padre porque jugaba conmigo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también generan esa modificación en nuestra estructura y sobre todo en nuestros pensamientos, que el pensamiento, la emoción y la conducta de obviamente lo que nosotros hagamos cada quien, ¿verdad? Lo que cada quien decida hacer, pues obviamente va a generar un significado diferente, ¿no? En ese caso, la droga la ayudaba justamente a no pensar en ese abuso, ¿no? Y a decir, yo tengo este autocontrol, ahora de mi cuerpo, ahora de mi vida, pero pues estaba en busca, ¿no? De una familia. Entonces, situaciones de estas vamos a ver constantemente, pero no es un hecho aislado de, ay, ¿por qué pensó que esa es la solución? ¿O por qué tomó esta decisión? Porque forma parte de este condicionamiento que nosotros tenemos para aliviar el dolor emocional. Va a haber también una clara impulsividad o por el contrario una inhibición en este responder, ¿no? A nuestro ambiente. Mucho pesimismo y por lo tanto trastornos del estado de ánimo. Se puede presentar también la agresividad, depresión y ansiedad. En la parte orgánica, ¿qué es lo que pasa? Que la amígdala y se ha comprobado que cambia su estructura, es decir, en su tamaño, y se vuelve más grande. Y entonces pierde cierta su función, ¿no? Que es justamente administrar y recibir esas señales de nuestras emociones. Entonces pierde y se desensibiliza, como lo mencionábamos, ¿no? Entonces lo que pasa también es que la corteza cerebral suele ser más delgada, empieza a cambiar también su forma. ¿A qué nos ayuda la corteza cerebral? ¿Quién quiere participar? ¿A qué nos ayuda nuestra corteza cerebral? Que es un área muy importante de nuestro cerebro. Sin miedo, sin miedo. La corteza es esto. La corteza cerebral es una parte fundamental de nuestro cerebro porque también fomenta y gestiona la conciencia en lo que nosotros podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Nuestra toma de decisiones, para proteger también forma parte de nuestra estructura craneal. Sin embargo, tiene esta función más precisa, ¿no? De generar esta conciencia de que todo lo que nosotros experimentamos mediante sensaciones emerge a la corteza. Y entonces empiezan a ahí derivarse esa conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que nosotros, cómo nos vamos moldeando y moldeando a nuestra conducta. Otra cosa que sucede muy importante es el metabolismo de la serotonina y la adrenalina, ya que suelen empezar a dosificar su administración, por lo que entonces sentimos esa pérdida de desconexión con nuestras emociones y entonces aparece la depresión. La depresión. Nuestro sistema inmunológico también se ve afectado. Un cerebro inflamado, un cuerpo inflamado es más propenso a tener otros padecimientos, otras enfermedades. Entonces, como yo les decía, hablar de salud no nada más es hablar de esta parte mental, sino es todo lo que conlleva, ¿no? La colitis, y todo lo que termina en itis, porque vivimos inflamados, hay una mala relación con nuestra comida, nos baja nuestra defensa y entonces, obviamente, sumado estos tres puntos, ¿cómo estaríamos? Y yo sí los invito a que hagan esto, ¿no? A ver, en mi ambiente, cuáles son las adversidades que tuve, esos episodios,
en qué he trabajado, la mente, cuáles son mi forma de estructurar un pensamiento, mi creencia. Ese tipo de ejercicios nos ayuda muchísimo también a nosotros y a los consultantes para tener justamente este análisis profundo y entonces saber intervenir o saber pedir ayuda. Eso es lo más importante. En la parte genética, como yo les decía, hay un gran cambio desde que somos nosotros fetos, desde que nosotros somos bebecitos, niños, niñas y adolescentes. Se ha comprobado que el cromosoma 7 ahí presenta una alteración genética, hablando de la formación de este cromosoma, lo cual genera impulsividad, además de la disminución de sustancia gris en nuestro cerebro que ayuda a esa transmisión de las neuronas. Hay una alteración en el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, donde existe un incremento del CRH. ¿Saben qué es el CRH? Y obviamente esta sustancia, es la que inicia la activación ante las situaciones de estrés. ¿No? El CRH es la hormona corticotropina. Es la que se activa justamente cuando nosotros tenemos estos periodos de estrés. ¿Qué es lo que sucede aquí? Inicia el ciclo del eje, pero existe un aumento de secreción de cortisol. El señor cortisol en nuestro cuerpo tiene una función cíclica. Por las noches, ya ahorita que vamos a dormir, ya va disminuyendo, ya va diciendo, oye, ya relájate, ya acabaste, ya acabó el trabajo, vamos a ver una película, estoy en mi casa, todo empieza a confabular para decir estoy segura. Pero cuando inicia el día se eleva, oye, mis llaves, oye, el camión, oye, ¿y qué tal si me asaltan? Ay, no, ese señor se ve cara, como de persona que me quiere asaltar, etcétera. Ay, no, y es que tengo que, no, entonces empieza a elevarse durante el día para poder enfrentar y reaccionar a los estímulos ambientales, ¿no? Y correr y activarnos por si estamos en peligro. ¿Qué es lo que sucede cuando el cortisol normalmente y que debe de estar en un nivel, digamos, medio para poder reaccionar o para poder disminuir, está con todo el tiempo, está activado, porque vivimos en estado de alerta, y es que qué va a pasar, y es que voy a perder el trabajo, y es que, de situaciones que no son reales, va a haber una descompensación en nuestro cuerpo. Lo que va a generar el cortisol muchas veces es esa inflamación estomacal. Por un lado podemos tener diarrea y por el otro lado estreñimiento. Y es que, ¿qué me está pasando, no? Cuando nos asaltan, ¿qué ocurre? Ay, no, fíjate que ni pensé, la persona esta me pidió mi teléfono y pues le di todo. Creo que hasta se llevó mi chaqueta, no sé. O sea, y la gente te dice, ¿y por qué no reaccionaste? Llevabas tu paraguas, le hubieras dado un... No, pues no me di cuenta. Gracias a que justamente hubo un exceso de este cortisol y entonces le dice a tu cuerpo, oye, estamos en crisis, ¿no? Párate, nada de hambre, nada de nada. Por eso también cuando las personas, y en este caso las mujeres, buscan embarazarse, se les recomienda mucho que no se estresen, porque el cuerpo dice, ¿cómo me voy a embarazar si estamos en alerta? Si estamos todo el tiempo pensando, ¿y qué va a pasar? Y esto es imposible, estamos en alerta, entonces hay que guardar lo poco que consumiste de alimento, de eso que se alimente tu cuerpo. Y si nos alimentamos de pura grasilla, pues entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? Absolutamente nada. Entonces, esa es la importancia de conocer las sustancias. Hay una disminución de la corteza prefrontal, área súper importante del cerebro, la que permite detectar señales internas y entonces generar la respuesta, es decir, de forma externa, para dirigir nuestras conductas, ¿no? En la ínsula y corteza del cíngulo cerebral existe una hiperactividad, es decir, las personas que sienten más, las personas que cuando decimos, ay, es que es muy sensible, o sea, si ahí pasa algo triste, o sea, ella lo triplica a lo que da, ¿no? Y hasta llora con comerciales y que si pasa el perrito abandonado y ahí ya se pone a llorar, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? Que hay una hiperactividad en la ínsula y en la corteza del cíngulo cerebral. Por eso suele percibir muchísimo más, con mucha intensidad, las emociones. Y esto también forma parte de darle esta respuesta a lo que nos ocurre.
¿Qué pasa con este evento traumático que hablábamos? Cuando nos ocurre un evento como lo que ya habíamos descrito, violencia, abuso, alguna otra situación, ¿qué es lo que ocurre? Llega o sucede esta situación, el tálamo le llega esta situación, integra la información y lo conecta y lo manda con la amígdala. La amígdala va a procesar las emociones y se va a conectar y comunicar con tres áreas muy importantes. La primera, el hipocampo, el hipotálamo y el locus coeruleus y el área de RAP. Cuando se conecta la amígdala con el hipocampo, le dice, oye, mira, me ocurrió esto y entonces nos estresamos, o sea, genera como ese resumen y lo archiva para que cuando nos ocurra algo similar o digamos, si me asaltaron en una calle que fue muy estrecha, que no tenía mucha luz, que habían muchos carros, y si entonces eso lo almacenó tu cerebro, eso lo almacena el señor hipocampo. Una vez que tú tengas esa situación similar y digas, ay no, esta calle me da mala espina, ¿no? Automáticamente el hipocampo te va a generar ese recuerdo y vas a decir, no, no paso porque aquí más, a mí me asaltaron. Y gracias a que había muchos coches, nadie pudo defenderme, nadie pudo auxiliarme porque esto genera que pues, el asaltante tenga más estrategia sobre de mí. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Con el hipotálamo va a generar la hormona corticotropina, el CRH, juntamente con el cortisol tóxico, para que nosotros tengamos esa reacción de alerta. Y acuérdense, tener los niveles altos de cortisol no nos beneficia en nada nuestra salud mental. Entonces sí hay que trabajar mucho con eso. En el área de locus coeruleus y RAP, lo que va a hacer es que la amígdala va a comunicar que hay estrés. Entonces le va a decir a la noradrenalina y a la serotonina, oye, ayúdanos, una, para que empieces a detectar cuáles son los estímulos internos y reaccionemos, y otra, cuando en el momento que yo te diga que nos tenemos que controlar. Tenemos que bajar ese motor de ansiedad según lo que vamos registrando. Ay, ya viene la policía, ay, ya llegó mi mamá, ay, o sea, ciertas cosas que en ese momento nos generen esa tranquilidad, ese periodo de calma. Por lo tanto, después de esto, el tálamo se va a conectar con la corteza prefrontal, el cíngulo y el órbito temporal. Y entonces le va a decir, hey, tranquila, ya pasó, ya lo administramos, ya ejecutaste, ya estás en tu casa, ya estás bien, y va a pagar ese estrés, va a pagar esas emociones y esos pensamientos que surgieron a partir de este evento traumático. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de que este evento traumático me pasó a los 8 años y tengo 14? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Misma operación, un abuso sexual a los 6 años y entonces llega a consulta un adolescente de 14 años. ¿Cómo sucede de esta operación que acabo de explicar en ese periodo de tiempo? ¿Cómo se les ocurre, colegas? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? Que esto es muy importante para analizar porque nos ayuda muchísimo justo a entender por qué el origen de tantos trastornos que presentan, no solamente eso, ¿no? Hay diversos tipos de trastorno y algo que sí nos debe de quedar muy claro es que el cerebro va 3 pasos antes que nosotros. Y hay muchas cosas y hay muchas explicaciones que, como lo dicen algunos neurólogos, algunos neuropsicólogos y algunos psiquiatras, el cerebro genera toda esta, pone, ¿no? Como la materia y lo externo empieza a moldearla. ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Cómo surge este mecanismo en un evento traumático? Que ya lo expliqué, ¿no? Si nos estuviera pasando ahorita, todo lo que reacciona. Pero en una situación que ha pasado un tiempo considerable, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del trastorno depresivo o depresivo mayor y que hablaba de cuántas semanas tenemos que esperar, colegas, cuántas semanas tenemos que evaluar para poder decir, ah, ok, sí, estamos frente a un cuadro depresivo.
participación y doy estrellita. ¿Cuántas semanas hay que esperar para empezar a evaluar y analizar la sintomatología? Sin miedo, es importante que nos vayamos con... Dice, ¿puede presentarse como estrés postraumático? Sí, forma parte. Acuérdense que hay diferentes situaciones que generan y que esta tríada que es perfecta para poder evaluar, claro, un caso de trastorno de estrés postraumático, por supuesto. Y en el caso que yo les puse o en el ejemplo que les puse de la chica, habría que evaluar el periodo. Acuérdense que es un periodo próximo al evento traumático, pero aquí cuando ha pasado un periodo de tiempo y hay una sintomatología más aguda, más persistente, no debemos de decir, ah, ok, bueno, es que forma parte de... No, en este periodo pasaron 2 semanas, bien, estrellita para la colega. 2 semanas tenemos que esperar para hablar, si no hablamos de una depresión reactiva. ¿Se acuerdan que era de reactiva? Una situación esperada, se muere alguien, no me voy a reír, ¿no? Vamos a llorar, vamos a sentir tristeza. Pero pasado ese tiempo, o pasado un tiempo considerable, si ya estamos hablando de una sintomatología que genera pérdida en la funcionalidad de la persona, y que entonces tiene sintomatologías que se agudizan cada vez más y son más persistentes, entonces estamos hablando de un trastorno de depresión. Esa es la importancia. Entonces, de un evento que ocurrió, como el ejemplo que yo les decía, habría que ver y que analizar de esta misma forma qué pasó entre este periodo que nos dimos cuenta o que no se dio cuenta las personas, dependiendo de la intervención, si fue a los 6 años y se le dio la correcta intervención, habría también que evaluar, ¿no? Cómo a los 14 años tiene o qué percepción tiene del hecho que le ocurrió. Si no fue el caso, que desafortunadamente pasa, que no hubo intervención, con mucha más razón, que hubo de sus 6 años a los 14, cómo ella o él manejó esa sintomatología y sobre todo estos cambios tan importantes en el cerebro, por ejemplo, si estaba persistentemente en una situación de estrés y sobreestimulado, la amígdala genera una desensibilización. Es decir, esa va a haber una pérdida con el proceso y control de nuestras emociones. Entonces, por eso tenemos adolescentes que nos dicen, o coloquialmente, no, ay, es que está descontrolado, es que no sabe ni qué siente, parece que está enojado con todo el mundo y cualquier cosa que le ocurra, que le pase. A ver, aquí tenemos un comentario. Sí, adelante, colega, a ver. ¿Quieres hacer uso del micrófono o te leemos? Dice, ¿alguna vez leí sobre el síndrome aniversario? Hola, buenas noches. Buenas Este, noches. Mi nombre es Antonio. Mencionaba esto sobre el síndrome aniversario porque preguntabas que cómo se podría replantear, ¿no? O volver a suceder esto a esta etapa. Alguna vez leí sobre el síndrome aniversario que plantea que en situaciones desagradables o negativas para el cerebro que no pudo procesar, tiende a repetirlo como en un momento, pues vaya, se le llama aniversario, ¿no? Porque se repite la fecha, este, O también en aunque no, situaciones similares. exactamente, aunque no sea a lo mejor con la misma persona, pero con un Ujú. evento desencadenante, ¿no? Así es. Es ese mismo mecanismo. Muchísimas gracias, colega, por tu participación. Ese es el mismo mecanismo que ejecuta. Por eso es tan prioritario preservar la etapa de la niñez, ¿no? Una maestra nos decía, obviamente con otras palabras, pero pues si en este periodo de niñez todo bien, todo cool, ¿no? Pero si en este periodo tan importante donde vamos adquiriendo habilidades, conocimientos, vamos a formular nuestras propias ecuaciones para cómo adaptarnos a nuestro medio, intervino un evento traumático,
No nada más genera, y como siempre lo ha dicho las personas, ¿no? Híjole, le generó una situación complicada y obviamente una afectación psicológica. No nada más eso, sino esta reestructuración que ocurre en nuestro cerebro. ¿Por qué reestructuración? Porque como estructura, cada una de estas áreas tiene una función, pero se reestructura por este evento traumático y entonces almacena esas experiencias, esas sensaciones, esos sentimientos y todo lo que ocurrió lo almacena. Y entonces constantemente estar en una situación de estrés, de angustia, genera esta desconexión entre estas áreas tan importantes. Por eso es prioridad tener ese acercamiento lo más antes posible. Esa es nuestra chamba, colegas. Entender esto y decir sí. ¿Por qué? Porque tenemos esto. A mayor dolor emocional, menor capacidad de manejar el dolor. Esa es la realidad. Esa es nuestra triste realidad. Mayor dolor emocional, hay una menor capacidad para manejar nuestro dolor. Y entonces de ahí se derivan muchas otras situaciones que a veces no logramos entender, ¿no? Por ejemplo, también en el abuso de sustancias hay personas que dicen, ay, me decía una maestra, oiga, ayúdenos a dar una plática, pero, o sea, yo lo veo súper innecesario porque los jóvenes siempre ven en las noticias, en los comerciales, no te drogues, no esto, no el otro, y sin embargo lo hacen, habría que analizar por qué lo hacen y sobre todo por lo que está ocurriendo a nivel, pues, de México, ¿no? A nivel el país, cómo estamos, ¿no? Hay más posibilidades de adquirir la droga que un libro. Entonces, debemos de entender esta parte, ¿no? Entonces, pues ha sido todo por mi parte, colegas. Muchísimas gracias por su atención, su participación y pues ojalá cada vez que nosotros platicamos nos damos cuenta que tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Los psicólogos tenemos mucho trabajo. Entonces espero se hayan llevado eh, buena perspectiva de los trastornos y de cómo ocurre todo esto, sobre todo para darle la correcta intervención a quien más lo necesita. Que vaya que sí son muchas personas las que lo necesitan. Gracias. Gracias, colega. Bonita noche y buen fin de semana.